Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy vamos a descubrir quiénes son los samaritanos, conocer la posada del buen samaritano y descubrir el verdadero significado del versículo más importante de toda la Biblia. Entonces, si están listos, vamos a empezar. Estamos en el desierto de Judea y al norte, muy cerca de aquí, ya comienza la región de Samaria, que es una región caliente, seca e inhóspita, un lugar muy difícil para viajar por él. Pero justamente conocemos un pasaje bíblico que dice que Jesús viajaba de Galilea a Judea y pasaba por el medio de la región de Samaria. Y Jesús, al llegar al pozo de agua, le pide ayuda a una mujer samaritana para beber. Y ella le responde de una manera sumamente grosera. Ella le niega agua a Jesús al principio. Ahora imaginen que todo esto sucede en una región seca. Negar agua en el desierto significa que no te importa si la persona vive o muere. Pero ¿qué hace que esta mujer tenga una reacción tan extrema contra Jesús? Como dice el propio pasaje, ella se identifica como samaritana y lo ve como un judío, y dice que ellos no pueden ser amigos. Allí estaba el pozo de Jacob. Cansado del viaje, Jesús se sentó junto al pozo. Era alrededor del mediodía. En eso llegó una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame un poco de agua, porque los discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Entonces la mujer samaritana miró a Jesús y le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy una mujer samaritana? Ella dijo esto porque los judíos no se llevan con los samaritanos. Eso es porque en esa época los judíos y los samaritanos eran grandes enemigos. ¿De dónde proviene esa rivalidad? Ya venía de muchos siglos atrás. Y por eso vamos a regresar juntas en la historia, en la época del rey Salomón. En su época, él reinaba sobre un gran reino unificado, sobre todas las 12 tribus de Israel. Pero con su muerte, el reino se va a dividir en dos. El reino del norte se va a llamar el reino de Israel y va a contener la mayor parte de las 10 tribus de Israel. Y el reino del sur, que es el más pequeño, se llamaba el reino de Judá, que es donde estamos ahora. Y en él estaban 2 tribus. Pero todo cambia en el año 722 a.C., cuando los asirios atacan y destruyen el reino de Israel y toman a la mayor parte de su población y la envían al exilio, y traen extranjeros de otras regiones para que vivan en su lugar. Y es justamente aquí donde comienza esta pelea. Los samaritanos dicen ser descendientes de parte de las 10 tribus de Israel. Cuando ellos fueron expulsados, parte de la tribu de Manasés, Leví y Efraín se quedaron. Y ellos son los samaritanos. Mientras que el resto de los judíos, mientras que el resto de la población aquí de Judá dice que ellos no son los remanentes de las 10 tribus. Y sí, ellos son los extranjeros que fueron traídos de fuera y que así no son realmente parte del pueblo de Israel. Entonces empieza esa rivalidad y esa duda. ¿Los samaritanos son o no parte de las 12 tribus de Israel? Y para responder eso y conocer más a fondo la historia de la samaritana y del buen samaritano, ahora vamos a ver restos de una sinagoga samaritana. Vamos.
Bienvenidos al Museo del Buen Samaritano, el museo de mosaicos más importante de todo Israel, y ahora vamos a entrar juntas. Música. Miren, qué bonitos los mosaicos que están aquí a mi lado. Son de una sinagoga samaritana de 1500 años, en el lugar que hoy en día se conoce como el Irbe. Esto aquí, chicos, piensen, toda esta belleza era el piso de la sinagoga. Como hoy en día en muchas casas tenemos alfombras bonitas decorando, en aquella época, en vez de alfombras, ellos hacían mosaicos. Y aquí en este mosaico podemos ver la representación de un edificio muy bonito y decorado, y con un velo al frente. ¿Qué es esto? Esta es la representación del templo, pero no del templo de Jerusalén. Y esta es la razón principal de la pelea entre judíos y samaritanos. Si al principio esta rivalidad comenzó con la discusión sobre si los samaritanos eran o no parte de las 12 tribus de Israel, la rivalidad se va a intensificar aún más en la época de la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén. A los samaritanos no se les permite participar en la reconstrucción en Jerusalén, y después ellos tampoco quieren participar porque para ellos el verdadero templo de Dios debería ser construido en el monte Gerizim, el monte de la bendición. Y les voy a dejar aquí arriba el enlace al video que hicimos en el monte Gerizim con los samaritanos. ¿Sabían que los samaritanos existen hasta el día de hoy? Entonces, si quieren ver la celebración de la Pascua que hicimos con ellos, pueden hacer clic y ver después de este video. Y ahora que entendemos que los judíos y los samaritanos eran enemigos, ni siquiera estaban de acuerdo en dónde debía estar la casa de Dios. Y con eso en mente, ahora vamos a escuchar juntos la historia del buen samaritano y entenderla de una manera completamente diferente. Comienza con un sabio de la ley que se acerca a Jesús y le pregunta: ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna? Una pregunta que creo que todos tenemos: ¿qué debemos hacer para ser una buena persona en este mundo? Y Jesús le pregunta entonces a un sabio de la ley, y él va a responder lo siguiente: y amarás a tu prójimo como a Dios. Una de las frases más famosas de la Biblia, que aparece en Levítico 19, 18. Pero ese sabio de la ley va a preguntarle a Jesús qué significa realmente esa frase. En ese caso, ¿quién es el prójimo? Porque podríamos pensar qué significa prójimo. Mi vecino, mi familia, mi gente, toda la humanidad. ¿Quién es el prójimo? Y entonces Jesús empieza a contarles la parábola del buen samaritano. No sabemos si la parábola del buen samaritano realmente sucedió o no, pero muchos estudiosos, teólogos y arqueólogos creen que sí, posiblemente está basada en hechos reales que ocurrieron exactamente aquí donde estoy ahora, en la posada del buen samaritano y en el camino entre Jerusalén y Jericó que vemos aquí atrás. Jesús cuenta la historia de un hombre que estaba viajando por este mismo camino entre Jerusalén y Jericó y que fue atacado, robado, golpeado y lo dejaron al borde del camino casi muerto. Y lamentablemente eso sí pasaba aquí, porque en el desierto prácticamente no había vigilancia policial y por eso los ladrones podían atacar a los viajeros que pasaban por este camino. Sé que este camino que están viendo hoy en día es moderno,
pero fue construido exactamente sobre el camino que existía aquí desde la época romana. Entonces, este hombre estaba viajando entre Jerusalén y Jericó cuando fue atacado y dejado casi muerto a la orilla del camino. Y luego pasa un Cohen, un sacerdote del pueblo de Israel, una persona de una familia importante, de estatus. Y él pasa, ve a esa persona al borde del camino casi muriendo y no hace nada, simplemente sigue su camino. Poco tiempo después pasa un levita y ve a esa persona al borde del camino. Piensa en una persona del pueblo de Israel viendo a otra persona del pueblo de Israel e ignorándola. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir ese hombre aquí en esas condiciones? Herido y además con calor, con sol y en un lugar tan seco y sin nada de agua. Y ahora vamos a pensar un poco en ese sacerdote y en ese levita que no ayudan a ese hombre, sabiendo que probablemente él va a morir. No podemos saber lo que había en el corazón de ellos, pero sí sabemos cómo es la ley de Moisés. Y la ley de Moisés dice que en el momento en que tocas a una persona muerta, te vuelves impura, y por eso para ellos, como sacerdotes y levitas del templo de Jerusalén, era muy importante toda la cuestión de la pureza. Y por eso ellos van a poner la ley de Moisés por encima de la vida de esa persona. ¿Será que eso es realmente lo que la ley quería que ellos hicieran? Y justamente en ese momento pasa un samaritano y él ve a esa persona al borde del camino. El samaritano ya estaba fuera de su zona de confort. Un samaritano viajando aquí por Judea. No era lo más normal del mundo y por eso el samaritano ve al judío que debería ser su enemigo. Y en vez de ignorarlo, lo que va a hacer es tomar a esa persona, poner aceite y vino en sus heridas y llevarlo hasta la posada del buen samaritano que se encuentra justo aquí. Entonces ahora vamos a ver los restos de la posada y continuar nuestra historia ahí dentro. Y durante la parábola Jesús le pregunta al sabio de la ley y a las personas que estaban ahí, ¿quién fue el prójimo de esa persona atacada? Y claro, fue el samaritano. Entonces lo que Jesús les estaba diciendo es, ¿amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿El samaritano necesita amar al judío como el judío ama al samaritano? Eso significa que tienes que amar incluso a tu enemigo y poner la vida humana por encima de las leyes de Moisés. Y otra cosa, no fue por casualidad que él eligió a un sacerdote y a un levita para contar esa parábola. Ellos eran personas de familias ricas, importantes, con estatus, conocidas. Y lo que Jesús también viene a decirnos aquí es que no importa de qué familia vienes ni quién eres por nacimiento, lo que importa son tus acciones. Y por eso creo que esta es una de las historias más bonitas de toda la Biblia. Y si realmente sucedió, probablemente sucedió en esta posada. Y este lugar también se convierte en una posada en los tiempos bizantinos, que es el primer periodo cristiano de Israel, y ahora vamos a la iglesia. Vean qué hermosa es esta iglesia. Fue construida en el siglo VI en el periodo bizantino. Aquí detrás de mí vemos el ábside donde estaba el altar de la iglesia. Y aquí podemos ver la continuación de la iglesia. Todo el piso era de mosaico, bellísimo. Y el techo, claro, fue reconstruido para preservar el lugar. Y algo que me parece hermoso de esta iglesia es que sigue con las puertas abiertas para todos los cristianos hasta el día de hoy. Todos los cristianos pueden venir aquí a celebrar cultos y la cena.
Entonces, si están en Tierra Santa y quieren un lugar con mucho significado, piensen en tal vez celebrar aquí algún día su cena. Y si en los tiempos antiguos este lugar funcionaba como una posada para personas, hoy en día ya nadie duerme aquí, pero este lugar se convierte en una especie de posada para artefactos arqueológicos. Todo lo que estamos viendo aquí son decenas y cientos de hallazgos arqueológicos de toda la región del desierto, principalmente del desierto de Judea. ¿Pero por qué fueron traídos hasta aquí? Porque lamentablemente hay algunas cosas que no han cambiado completamente. Hoy en día las carreteras de Israel son seguras para los viajeros, pero todavía no al 100% para la arqueología. Lamentablemente, cuando se encuentran objetos arqueológicos importantes en medio del desierto y a veces se dejan en lugares abiertos, puede suceder que saqueadores o ladrones de antigüedades los tomen y los vendan en el mercado ilegal de antigüedades. Hoy aprendimos un poco más sobre la parábola del buen samaritano y sobre el versículo más importante de toda la Biblia. Veáptale reajá camoja y amarás a tu prójimo como a ti misma. Y por más difícil que sea, que podamos aprender a amar incluso a nuestros enemigos. Agradezco a todas las personas que vieron el video hoy. Las invito a suscribirse al canal y si quieren también a dar su apoyo dejando un like. Un beso y hasta la próxima.